Una pausa muy breve, porque realmente yo creo que vale hacer este pequeño momento histórico en 23 y Flyer, donde son las mujeres las que van a estar llevando completamente acá este esfuerzo y esta iniciativa. Y dicho esto, me reto. Bueno, nada, yo solo entraba para hacer una actualización rápido del listado que hemos estado trabajando con Larissa Ibersen, con un grupo de voluntarias, María Matienzo, Kiriania Yalí, Camila Rodríguez, Cintia de la Cantera, Delcy Borrero, Ivette Leiva, desde el 11 de julio, y hasta hoy hemos logrado registrar, bueno, no es un logro, hemos registrado lamentablemente 1.116 personas detenidas. De esas personas, alrededor de 60 todavía no hemos logrado, no hemos sabido el paradero, es decir, porque hay muchas denuncias que se hicieron en los primeros días, o que las personas ponen las denuncias, pero no te dicen si está detenido o si sigue desaparecido. Es muy difícil contactar con los familiares. De todas estas detenciones hemos logrado verificar poco más de 700, es decir, que hemos logrado verificar un gran número de detenciones. No estamos hablando, cuando digo verificación, me refiero a contacto con los familiares, contacto con las mismas personas detenidas, o contacto con periodistas que han divulgado el caso, que han investigado el caso. Más de 500 personas siguen detenidas de estas, y hasta el día de hoy hemos tenido acceso a documentación de 83 juicios que se están preparando. Es decir, 80 de las personas que han sido detenidas y 3 juicios que se están preparando a damas de blanco. A las damas de blanco, algunas damas de blanco no las detuvieron el 11 de julio, porque, bueno, en primer lugar, muchas de ellas están bajo vigilancia, no podían salir, pero solamente por poner un cartel en su casa o algo así. Es decir, les están preparando juicios que se deben estar celebrando. Es decir, ya esta semana empezaron a celebrarse algunos. Estos juicios están pidiendo penas entre 1 y 18 años. Tenemos 2 casos que le piden 18 años. Tenemos ¿Qué casos son esos, Salomé? Estos son unos casos en Caimito, en Matanza, que son personas que tienen antecedentes penales. Y entonces como que se han enganchado de eso para que la pena sea aún mayor. Es decir, se enganchan como de esta construcción de que son delincuentes, vándalos, todas estas construcciones que ha dado el gobierno, ¿no?, sobre quiénes son las personas que se manifestaron. La pena más frecuente, la petición fiscal más frecuente es de 8 años. Tenemos 20 casos que les piden 8 años. Y esto es de los documentos que hemos tenido acceso. Hemos tenido acceso a documentos en Matanzas, en Camagüey, en Santa Clara, en San Antonio de los Baños. Pero, es decir, esto es prácticamente nada. En Artemisa, en Mayagüez, que no estoy segura. Por ejemplo, en La Habana no hemos tenido acceso a ningún documento. Quizás se sabe de alguna familia que lo ha visto, pero nosotras no lo hemos visto en persona. Entonces hemos ido a algunos casos que sí la familia no ha tenido acceso al documento, pero ya les informaron los abogados quizás. Y los otros casos que son preocupantes son las personas que están asociadas con la vandalización de las tiendas en MLC. Parece que bajó una resolución, eso es lo que les informaron algunos familiares, de que inicialmente estaban acusados de robo con fuerza o hurto, y bajó una resolución de que lo iban a cambiar a sabotaje. El sabotaje es un delito contra la seguridad del Estado. Entonces, las personas que participaron que además, es decir, ha sido muy arbitrario, según algunos casos que hemos podido documentar, no todas las personas que están detenidas por eso, de hecho, participaron en esto, ni todas las personas que participaron fueron detenidas. Entonces, es realmente muy arbitrario todo. Estas personas están siendo acusadas de sabotaje y van a ser procesadas por la Fiscalía Militar.
y por lo menos en Colón creo que son alrededor de 13 personas, es decir, que pueden ser muchísimas en todo el país, es decir, de estas 13 personas en Colón, que sabemos que son 13 porque nos han dicho, nos ha dicho un familiar, es decir, no tenemos estos nombres porque muchos familiares no quieren denunciar, muchas personas tienen miedo. De hecho, ahora mismo entré un momentico en Facebook antes de entrar aquí y Ailex, que es la madre de Ángel Jesús Vélez Marcano, que creo que es de Camagüey, la acaban de citar para mañana. Ella es la madre que el video se hizo viral en estos días, que estuvo pidiendo justicia para su hijo, que creo que fue Paquito de Rivera, o Willy Chirino, ¿no? Willy Chirino se hizo eco de su video y de su petición de justicia, entonces está citada para la seguridad, está citada para un interrogatorio, una entrevista mañana. Es decir, nada, los familiares están lidiando con esto también, sencillamente por exigir. ¿Qué pasó con Salomé? Se habrá quedado sin batería. Seguramente se quedó sin batería. Seguramente se quedó sin batería o se le Al final, desconectó déjame algo. hacer una pregunta que estaban preguntando. ¿Se sabe de algún caso de alguien más que haya fallecido? Es decir, aparte del chico aquel que se supo de la guinera. De Dewey. De Dewey Sí, Laurencio. ¿hay algún otro caso de que se sepa que ha fallecido? Bueno, ya no está la chica que digamos que a lo mejor tiene control de... Perdón, es que estoy y se me cerró. Entonces, pues nada, es decir, voy a cerrar la idea y me despido porque tengo Salomé, antes de irte, estaba preguntando que si se sabe algún caso de algún fallecido, aparte del chico que falleció en la guinera, o algún desaparecido que los familiares no hayan logrado saber dónde está. Mira, hay varios casos. Está el caso de este muchacho en Cárdenas que entraron a su casa y que la policía entró disparando, que la esposa... Sí, que se hizo viral con este video que fue tan traumático, que había sangre en el suelo y todo. No me acuerdo bien del nombre de él, el apellido es Cárdenas. Es decir, es en Cárdenas y su apellido es Cárdenas. Y no hemos podido volver a hablar con su esposa porque luego de esas denuncias es decir, la familia fue amenazada. En algún momento se supo que estuvo en el hospital, pero luego no sabemos si lo sacaron del hospital o si está preso. Hay un hombre de 10 de octubre que no hemos podido identificar, Orlando Salesa. Es decir, no hemos podido verificar su detención, pero por la foto que se vio, por el lugar donde la denuncia decía que lo detuvieron y por el video que se hizo viral, que logramos ubicarlo gracias a la colaboración con Inventario, con José Raúl Gallego, sabemos que fue esta persona que golpearon en un techo, como en una azotea, que de pronto subieron varios policías así a perseguirlo. Bueno, esta persona pensamos que sea Orlando Salesa y no hemos tenido más noticias de esta persona. Es decir, hay varias personas que sabemos que les han disparado y que no se ha vuelto a saber. Hay personas que estuvieron muy golpeadas, de hecho nos han dado muchísimos testimonios de que las personas más golpeadas las han tenido más tiempo detenidas, como que esperando a que se bajen los golpes. Entonces es muy, muy difícil saber porque la transparencia ha sido nula. Pensamos que no, pero es decir, puede haber habido muchas personas gravemente heridas a punto de morir y es decir, que hayan estado gravemente heridas tampoco es algo de qué alegrarse, ¿no? Hay muchos videos, por ejemplo, en 10 de octubre hubo muchos disparos. Hay un video de un muchacho que tengo un amigo que incluso casi que presenció eso, un muchacho entrando en la escalera de una casa a refugiarse, en fin. Es decir, heridos ha habido muchos, pero ya eso nos ha sido mucho más difícil de verificar porque estas personas sí han estado quizás bajo más amenazas desde el primer momento. Salo, antes de que nos abandones, quizás en 30 segundos, ¿nos puedes
dar tu opinión acerca de una denuncia que hizo el memero cubano, creo que fue ayer, acerca de su impresión de que las personas de color, o sea, de piel negra estaban siendo mucho más abusadas y estaban enfrentando peores tratamientos que las personas de piel blanca. ¿Es esa tu impresión? Yo sé que las estadísticas todavía no son del todo exactas como para sacar este tipo de conclusiones, pero hasta ahora, con lo que has podido ir viendo, ¿tú crees que el racismo esté siendo algo que esté impactando en las decisiones, que esté atravesando todos estos juicios, encarcelamientos y tratamientos a prisioneros? Bueno, por ejemplo, yo te puedo decir que en los casos de las mujeres que siguen detenidas en el Guatao, por ejemplo, que muchas llevaron a juicio sumario, otras no. Otras están esperando juicio, de ellas, de muchas no hemos podido saber más nada, porque hay algunas que incluso los familiares no las han querido apoyar. Yo creo que hay una buena cantidad de mujeres afrodescendientes que han sido quizá, que han sufrido quizá un trato diferente, pero no me atrevo a decirlo. Ahora, me refiero a un trato penal, desde lo penal. Ahí no estoy segura. Ahora, el trato dentro de las prisiones, yo pienso que todos los testimonios que hemos recibido han estado atravesados por un nivel de violencia, ya sea verbal, ya sea física, y esa violencia sí ha estado atravesada por todo tipo de discriminaciones, por orientación sexual, por género, por el color de la piel. Es decir, tanto los policías que hicieron las detenciones o la gente de la seguridad del Estado o el tratamiento de las personas dentro de los centros, yo pienso que sí ha estado atravesado. También te digo, ha sido muy diferente el tratamiento de prisión a prisión. Por ejemplo, en Ciénaga de Oro nos han dicho que golpearon muchísimo a la gente. Hay otros lugares donde trataron un poco mejor a las personas, entonces es un poco difícil valorar. Yo te digo, yo sí pienso que están actuando con un nivel de arbitrariedad muy grande. Por ejemplo, ayer nos estaba diciendo una madre que ella lo que percibió es que personas, por ejemplo, con antecedentes penales, quizá los dejaban. Por ejemplo, mira, esto sí te lo puedo decir con certeza. Tenemos casos de que detuvieron a la hija, es decir, a una familia completa, ¿no? El padre, la hija, la hermana del padre y su esposo, y las dos mujeres son las que están presas y todos los hombres han sido liberados. Hemos tenido mucho, eso lo hemos visto mucho, que han dejado a las mujeres presas y a los hombres que las arrestaron con ellas de la misma familia, los han liberado. Ahí también vemos el caso de las Garrido, de María Cristina y Angélica Garrido, que son dos hermanas, creo que ellas son de Mayabeque, yo confundo Artemisa y Mayabeque, pero ellas eran opositoras, y María Cristina Garrido, ella asumió el liderazgo ahí en la protesta en su pueblo, y todos los hombres que arrestaron junto a ellas están libres ya, y ellas dos siguen en el Guatao. Y les están preparando, creo que la petición fiscal de ellas creo que ya se denunció, y que es igual de varios años, porque, es decir, se han ensañado en muchos casos como... son peticiones ejemplarizantes, son peticiones que tratan de aleccionar a las personas. Si tú, por ejemplo, tienes pasaporte extranjero, entonces te meto preso, vas a estar o en prisión domiciliaria, o vas a estar en prisión a lo mejor 10 meses, y te voy a limitar la salida del país para que tú no vuelvas a atreverte a hacer esto, y ya en algún momento a lo mejor yo te dejo salir, pero te mantengo en ese, es decir, como en este chantaje, ¿no? En estas amenazas. Entonces es muy arbitraria la manera con que están actuando. También tenemos, por ejemplo, el caso en Villa Clara de las trillizas que detuvieron a dos de las hermanas, y en ese caso sabemos también que
bueno, no sé, el intendente, no sé, un cargo de un agente del orden de ahí de la ciudad, de la policía o algo así, como que se ensañó con ellas y por ese ensañamiento las detuvieron a ellas y están haciéndoles y están dándoles un tratamiento. Él dijo que ellas lo habían golpeado y tal, que era mentira. Y a partir de ahí les están construyendo un caso igual con una petición fiscal de creo que 10 años. 10 años. Una de ellas es madre de una niña pequeña. Sí, sí. Es decir, que no ha habido consideración en ningún caso. Tenemos muchos casos de madres de varios hijos. Lisandra Góngora, por ejemplo, es madre de 5 hijos y está igual presa. Ella es de Artemisa y salió escapando de Artemisa y la detuvieron en La Habana, está en el Guatao, pero salió herida y todo, es decir, y prácticamente no se sabe qué va a pasar con ella. Su caso también lo está llevando Fiscalía Militar. Ella era una persona ella hacía cacerolazos y lo transmitía en Facebook. Es decir, son personas que además, eso sí lo sabemos por los mismos documentos de fiscalía, eso sí, te lo puedo asegurar. Cuando hacen la investigación de las personas, van a los perfiles de Facebook, buscan de quién tú eres amigo, incluso se puede leer en los documentos fiscales, ¿no? Si tú tienes amigos que tienen la etiqueta SOS Cuba o SOS Matanzas o un marco, ya eso es un agravante. Es decir, es como que ya tú eres... te asocias con contrarrevolucionarios, si tú tienes alguna publicación en contra de la revolución, es decir, todo eso contribuye a construirte un caso de desafecto o qué sé yo, de criminal. Porque precisamente, y eso es donde pienso que no podemos perder el foco, ¿no? Que lo que se está criminalizando es la diferencia, el disenso, la libertad de expresión. Colibrí, no sé, Salo, ya te tienes que ir, le quería preguntar si había alguna posibilidad de agrupar todos estos casos que sean solo de mujeres, sobre todo mujeres con niños, para hacerlo llegar a alguna organización internacional que trate temas de mujeres, ¿entiendes? Porque esto para mí es un agravante, sobre todo si tienes niños a tu cuidado, una madre con 5 hijos, ¿quién está a cargo de esos hijos? ¿Entiendes? Entonces, hacer como una recopilación de todos estos casos que sean de mujeres y si tienen hijos más todavía, para hacerlo llegar a alguna organización internacional que pueda hacer presión para atender de primera mano estos casos, independientemente de que todos son presos y todos son presos políticos, pero además madre con hijos, eso es, tiene que tener una atención de primera mano. También hay creo que tenemos alrededor de 180 y tantos, 190 mujeres, es decir, de toda esta cantidad. Es considerable. Hay un muchacho que se llama Eliezer, que es conocido de algunos activistas, que es padre soltero de un niño de 8 años y también tiene el mismo problema, que es que el niño lo están cuidando por ahí porque los vecinos, la abuela cuando puede, porque el niño vivía con él solo. Es decir, también quizás se puedan poner algunos... Sí, hay casos también que son, es decir, que son hombres que están al cuidado de su madre adulta mayor, es decir, madres enfermas, y este hombre que está detenido era la persona que estaba al cuidado de esa familia, o hombres que estaban, es decir, que eran el único sustento de una familia y se ha quedado la esposa sola con 2 niños pequeños, es decir, hay situaciones de todo tipo, pero por supuesto, es decir, incluso las reglas internacionales marcan que cuando tú detienes a una mujer, porque las mujeres tienen menos riesgo de cometer delitos violentos, y que además que una mujer que tiene hijos, sobre todo hijos pequeños, debe recibir un tratamiento diferente a la hora de imponer una medida de reclusión. Es decir, se debe priorizar otro tipo de medidas, cosa que no ha ocurrido porque además están preparando penas así, de 8, 10 años, 7 años. A las damas de blanco les están preparando, bueno, damas de blanco y activistas también de UNPACO, penas de 4 o 7 años. Esto no sabemos realmente hasta que emitan sentencia. Hay muchos juicios que han pospuesto. El otro día hubo un juicio en Guira de Melena que un juez no fue. No sabemos si no fue porque se enfermó o porque decidió no cooperar. Es decir, no sabemos lo que está pasando al interno de esas fiscalías, de esos tribunales.
pudiera haber jueces que que se oponen a estas penas, no sabemos. Es decir, realmente no tenemos idea de lo que puede estar pasando ahí a lo interno y no sabemos si lo que pretenden es crear un clima de miedo y luego no van a poner esas penas. Pero es importante que estemos atentos, que estemos alertas y que demos seguimiento a todos estos casos, porque es decir, de las 500 y tantas personas que siguen detenidas, probablemente todas sean llevadas a juicio. Yo, y ya con esto termino, que ya me gusta mucho hablar. Yo te voy a hacer una sugerencia, Salomé. Mira, lo que ustedes están haciendo es muy importante, eso nadie tiene la menor duda, pero yo creo que en la época de la internet y de la comunicación, las redes sociales y la comunicación en sentido general está siendo por toda subutilizada en toda esta lucha. ¿Y por qué te lo digo? Porque hay cosas que aunque tu día tenga 72 horas no puedes hacer, pero hay gente en las redes, sobre todo dentro de Cuba, que está loca por ayudar y no sabe qué hacer. Y cuando digo esto, digo informático, digo community manager, digo gente que si se pudiera crear un grupo de apoyo que invadiera las redes con toda esta información, porque, por ejemplo, yo misma, que siempre estoy surfeando dentro de las redes, no sabía que había más de 100 y pico mujeres con hijos prisioneras. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque se saben los casos más mediáticos, se saben los casos de una madre que llora y alguien lo hace viral, pero el día a día, sí, yo sé que hay una página web, pero eres tú quien tienes que llegar a la página web y buscar la información. Y yo creo que tenemos que ser al revés, tenemos que hacer que cuando una persona entre en internet, lo primero que le aparezca es que hay una madre presa en Cuba y que tiene 4 hijos, ¿entiendes? Y eso, hoy en día hay maneras de hacerlo, hay maneras de inundar. No te lo estoy pidiendo a ti, por supuesto que no es el caso. Estoy diciendo que todos los activistas que tienen esta información, a veces yo digo, hay que dejarse ayudar, ¿no? Porque sabes que las mujeres a veces no pedimos ayuda porque creemos que somos capaces de todo y lo somos. Lo que pasa es que el día no tiene 72 horas sino 24, ¿no? Y también entiendo que muchas veces tienes miedo de quién se te acerca buscando información, porque hay de todo. Pero cuando una persona pasa ciertos filtros, tienes que dejar que ayudemos y decir, a ver, ¿quién me puede ayudar a hacer esto? Y siempre vas a encontrar en las redes un equipo que podamos inundar con Twitter, con toda esta información. Y no sé si mira, yo quiero decir también que no son solo las mujeres, tenemos 10 niños, tenemos 10 menores de edad todavía detenidos, al menos. Y nosotros el trabajo que nosotros hemos hecho desde el día 11 ha sido fundamentalmente hay un grupo que se llama Desaparecidos SOS Cuba. Ahí muchas personas se han acercado a poner las denuncias. De ahí hemos sacado muchas denuncias, además de las que han llegado directamente a Cubalex o a nosotras o por otras vías, o las que hemos buscado al final acercándonos a los familiares, porque hay muchas personas que no están en las redes sociales, hay muchas personas que no tienen dinero para conectarse y que no han podido sencillamente, porque no tienen un móvil, hacer la denuncia. Es decir, nosotros hemos estado tratando de conectar a las personas, además de documentar todo esto, de conectar con los medios. Los medios han hecho un trabajo bastante constante, casi todos los medios han estado dando este seguimiento constante. ¿Qué pasa? Y esto es lamentable, pero es la realidad. Hay una saturación, llega un momento que las personas deciden no seguir compartiendo esta información. Yo sí te puedo decir que la información está ahí. Nosotros también, nuestro listado ha sido público desde el primer día. Todos los periodistas, y los recuerdo, es decir, todos los periodistas pueden acercarse a ese listado y buscar la información ahí. Y nosotros, por supuesto, estamos abiertas a la colaboración. El problema es que yo creo que, lamentablemente, y esto Mónica lo ha dicho, Mónica ha escrito sobre esto, a veces se produce una saturación con la denuncia y las personas sencillamente pierden por algún tiempo la atención sobre esto. Y los primeros, es decir, los primeros 15 días hubo mucha tensión con el tema de los desaparecidos, porque además había personas en desaparición forzada, hubo muchas personas en desaparición forzada, y por supuesto esta palabra desaparecido llama mucho la atención. Pero ya luego, cuando se sabe que las trasladaron a una cárcel, que se hicieron los juicios sumarios, cuando pasa como todo este escándalo, de hecho todavía hay personas que me dicen, mira, yo todos los días estoy compartiendo esta información, estoy compartiendo las noticias,
Y hay personas que me dicen, no, pero si a los 10 meses ya van a salir. No, a los 10 meses no van a salir. Es decir, tú tienes las personas que fueron llevadas a juicio sumario, que son alrededor de 67, quizás son más. Este fue el dato oficial del gobierno con fecha de 15 de agosto o algo así. A lo mejor ya son más. De hecho, hemos registrado al menos un caso más en Camagüey, que en septiembre le hicieron un juicio sumario con relación al 11 de julio. Y es decir, las personas se piensan que estas son las únicas penas que se dieron, que los demás ha salido mucha gente con multa, pero con la misma hay muchas personas que todavía están detenidas y que todavía están en proceso de investigación y que les están preparando estos juicios. De hecho, los menores de edad no sabemos qué es lo que van a hacer con ellos, porque ni siquiera le acaban de decir a las madres qué pretenden hacer con ellos. Los menores de edad están incluso, tenemos un caso, por ejemplo, Jonathan Torres Farrad, que es un niño que es hipertenso, que le han negado la medicación, le han negado a la madre hablar con él. Es decir, tenemos casos de extrema vulnerabilidad, y todos los días es decir, tenemos todos los medios movilizados, pero falta que las personas vuelvan a conectar con esta situación, porque por mucha información que nosotros generemos, por mucho información visual, por muchos reportajes que nosotros generemos, si la gente decide sencillamente ponerse a hablar de otra cosa, no tenemos cómo llamar la atención, y esto es un fenómeno lamentable, pero realmente es lo que tenemos, que se llega a un punto de que se normaliza esta violencia, se normaliza que haya miles de personas en la cárcel, y es contra lo que tenemos que luchar y que trabajar para que esa no siga siendo nuestra realidad, porque de eso depende que podamos tener en algún momento democracia. Yo no te conocía, pero muchas gracias por tu trabajo, Salomé. Gracias. Yo me imagino, Salo, ya te tienes que ir, ¿no? Sí.